Si tú eres un lector de la Biblia, el cual te gusta aprender de ella, y te encuentras con algunos detalles que son especiales, hoy vamos a tocar uno de ellos, que se encuentra en la parte que estamos estudiando de Éxodo capítulo 33. Porque en ocasiones nos encontramos con textos, con versículos que de repente nos expresan algo que parece que no están acordes con la narración que se está dando del acontecimiento aquel. Pero no es un error de la Biblia, y mucho menos de Dios. Están allí para enseñarnos un propósito específico. Así es que no debemos de pasarlos rápido, sino de hacer una pausa y mirar cuál sería el motivo por el cual está allí. Bienvenidos a Vida en la Verdad y vayamos al capítulo 33 del libro de Éxodo, recordando que estamos estudiando y leyendo en la versión Reina Valera. Y entonces miramos un versículo y miremos qué nos enseña aquí, qué principio. Éxodo 33, 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Eso es lo que nos dice este versículo. Como ya hemos visto en los otros videos, el capítulo 33 nos viene narrando un problema que ocurrió a través del pecado del pueblo y cómo Dios ordenó a Moisés que construyera, que edificara el tabernáculo fuera, lejos de la tienda. Y se nos viene narrando la historia y de pronto aparece este texto aquí con una información específica. Y podemos preguntarnos, ¿por qué está allí? Sabemos que la palabra de Dios es perfecta, que Dios es perfecto, entonces está ahí por un propósito. La primera información que se nos da es de qué manera hablaba Dios a Moisés. Y podemos ocuparnos de lo que significa cara a cara. Pero nosotros ya hemos visto que desde que Dios apareció a Moisés en aquella zarza ardiendo en los principios del libro de Éxodo, pues siempre habló con él claramente. A través de cada plaga, Dios hablaba a Moisés. En el monte Sinaí, Dios hablaba a Moisés. Cuando le ordenó que subiera más al monte, Dios hablaba a Moisés. Pero aquí hay una información más de la cual nos vamos a ocupar en este texto. De repente se nos dice, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, ¿servidor de quién? De Moisés, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Está aquí con el propósito de enseñarnos algo y dejarnos un principio para nosotros. Y es que no todas las personas habían cometido el error que se cometió. Y entre ellos estaba Josué. Pero también se nos ubica y se nos dice que Josué era un servidor.
Y la otra cosa que nos dice es de que nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, lo cual significa que no se apartaba de Dios o tenía un gran interés por estar, perdón, destornudé, perdón. Tenía gran interés Josué por estar donde se manifestaba la presencia de Dios. Y aquí hay un principio, lo cual ninguna persona que conozca a Dios y que conozca principios bíblicos, principios de la verdad de Dios, debe de dejar de lado. Aquí hay un principio que debemos practicar. Este Josué, la primera vez que se nombra en la Biblia, se nombra en el capítulo 17, del versículo 8 al versículo 16, que es un video que pusimos también con relación a esto. Este Josué, el primer trabajo que se le dio es ir a la guerra, dirigir una guerra en contra de un pueblo llamado los amalecitas o Amalek, donde Dios da victoria al pueblo de Israel. Moisés le comandó, le ordenó, le dijo que hiciera algo y Josué cumplió al pie de la letra. Moisés oraba a Dios y mientras Moisés oraba a Dios, Josué hacía lo que Moisés le dijo y Dios dio victoria al pueblo de Israel. De igual manera, cuando Dios le dijo al pueblo, le dijo a Moisés que dejara a los ancianos en cierto nivel donde estaban y que subiera él al monte Sinaí, pues Josué subió con él. Así es que Josué siempre estaba cerca de Moisés, sirviendo a Moisés, aprendiendo de Moisés, y Moisés le enseñaba a Josué. Y hay mucho en los siguientes libros que se habla de Josué. Pero hoy vamos a ubicarnos en lo que dice aquí porque de repente apareció este versículo y nos está hablando de esta persona. Porque este Josué, en medio de todo el problema que está ocurriendo, él está aprendiendo fundamentos para su vida y evitar errores en su vida. Y Moisés está enseñándolo. Y Moisés ya ha observado de que es un hombre que lleva a cabo lo que se le pide y que Dios también lo usa para traer victorias. Y siempre está a la orden para cuando Moisés necesite algo. Pero aquí lo importante es de que Moisés está enseñando realmente a Josué y que Josué quiere estar donde Moisés está. Y si no puede estar exactamente donde Moisés está, en el mismo lugarcito, pero está cerca. Por eso te lo encuentras al pie de la montaña, al monte de Sinaí, te lo encuentras en medio del tabernáculo, siempre a la orden y siempre aprendiendo. Eso es lo que nos dice y esa es la razón por la cual está escrito este texto aquí y nos habla de Josué. Y vamos a ir al Nuevo Testamento.
a segunda de Timoteo y miremos lo que nos dice aquí. Repito, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, y dice así. Pablo hablando a Timoteo. Timoteo era un pastor en la iglesia de Éfeso. Dice el versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquel principio que miramos allá es compaginado hermenéuticamente con estos textos y es perfectamente con lo que dijo Cristo en el capítulo 28 de San Mateo, donde Cristo dice: id y haced discípulos. ¿Lo recuerdas? Id y haced discípulos. ¿Por dónde? Versículo 20, perdón, capítulo 28 de Mateo, versículo 19 y 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues Cristo mismo dijo: enseñen, enseñen, enseñen. Así es que Josué aprendía de lo que le enseñaba Moisés. Acá Pablo le dice a Timoteo: prácticamente lo que yo te enseñé a ti, Timoteo, con mis acciones, con mis prácticas, por lo que yo soy. Por eso le dice: lo que has oído de mí, lo que has aprendido. ¿Qué le dice? Eso enseña a otros hombres, a otros creyentes, a otros varones fieles, para que estos se preparen y enseñen a otros. Entonces, Josué aparece allá como una enseñanza de que Josué tiene un maestro que es Moisés, y Moisés tiene un siervo, un alumno, un discípulo que es Josué. Y acá en el Nuevo Testamento tenemos al apóstol Pablo, que tiene a Timoteo, que en otra ocasión él le llama mi hijo en el Evangelio, en el Señor. Y le pide que enseñe a otros, para que ellos enseñen a otros. Entonces, no aparece ese versículo nada más como algo aislado, sino que aparece ahí para mirar que en medio de un grave problema hay una gran enseñanza y hay quienes quieren aprender. Y hay quienes aprenden para provecho de después ir y enseñar a otros. Así es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento dicen exactamente lo mismo. Si tú sabes Biblia, si eres maestro, si eres pastor, si Dios nos ha dado la oportunidad, el privilegio de saber, conocer, entender fundamentos bíblicos, no lo que nosotros queramos, no. Lo que dice la Biblia, eso debemos de transmitir. De tal manera que las otras generaciones guarden
las verdades de Dios y que no se aparten de ella. Eso es nuestro trabajo. Ya el día que nosotros partamos con el Señor, pues ellos tendrán que estar delante de Dios y darle cuentas a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo que nos dice es que enseñemos. Pero una vez que Él nos lleva con Él, ya cumplimos una tarea. Y es importante hacer lo que el Señor dice. Sabemos que Moisés murió y Josué ya estaba listo. Sabemos que mismo Pablo llega en su momento que le dice al mismo Timoteo en el capítulo 4, 2 Timoteo 4, versículo 2, le dice y le avisa Pablo a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo también murió, pero Timoteo fue enseñado. Y eso es lo importante. Por eso termino mi disertación, mi enseñanza sobre aquel texto, con este texto que Pablo le dice a Timoteo. En el capítulo 3, versículo 14 de 2 de Timoteo, dice, Pablo hablando a Timoteo, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pues Pablo fue su maestro, pero también le dice el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así es que hay que enseñar a otros. Hay que enseñar a nuestros hijos. Hay que usar tiempo para enseñar a otros, para que la verdad de Dios continúe en las próximas generaciones. Alguien tiene que guardar la verdad. Alguien tiene que volverla a transmitir. Y posiblemente ese alguien esté enfrente de nosotros y nosotros seamos quien tengamos que enseñarles, si Dios nos ha dado el privilegio de saber. Y si tú estás escuchando y viendo este video, posiblemente tú seas el maestro o posiblemente tú seas la persona que Dios quiere que guarde esa verdad, como lo hizo Josué en el antiguo tiempo o como lo hizo Timoteo en los tiempos del Nuevo Testamento o como lo han hecho otros antes de nosotros, para que lo aprendas y lo transmitas. Si es que Dios te bendiga y recuerda, cuando te encuentres un texto solo, no es un error gramatical, ni está ahí aislado sin saber por qué, está ahí por un propósito. Tiene nombres, tiene qué se hacía, tiene un acontecimiento específico. Aquel texto es importante porque es palabra del Señor. Que Dios los bendiga siempre y los espero para el próximo video.